Vamos a ver entonces lo que nos quedaba por ver de anatomía y histología del aparato digestivo, que habíamos empezado a ver la semana pasada, y mañana con Rosa vamos a terminar de ver la fisiología. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, yo me planteé ver anatomía e histología de intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas. Pero primero vamos a recordar un poquito esta imagen que habíamos visto la semana pasada, de cómo habíamos empezado a estudiar el tubo digestivo. Comenzaba por la boca. La boca es una estructura que tiene dientes y lengua que va a ayudar a la digestión mecánica de los alimentos, y también glándulas salivales. Las mayores están fuera de la cavidad bucal y son la parótida, la submaxilar y la sublingual, y van a drenar su producción, la saliva, hacia la boca, y también hay glándulas salivales menores que están dentro de la boca, y van a empezar a colaborar con la digestión química de los alimentos. Una vez que nosotros tragamos, que deglutimos el alimento, pasa por la faringe, y luego atraviesa el esófago, que era un órgano eminentemente muscular, tubular, que unía la faringe con el estómago, y terminaba en un esfínter esofágico inferior. Luego se continuaba con el estómago, que comenzaba también con otro esfínter que se llama cardias. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo, y está formado por un fondo, un cuerpo y un píloro. El píloro también tiene función de esfínter, y dependiendo cuándo se abra o cuándo se cierre, va a dejar pasar o no el alimento o el kilo que está dentro del estómago. Hasta acá habíamos visto la clase pasada, y también habíamos visto esta imagen de topografía abdominal, que mediante 4 líneas, 2 líneas superiores, dos líneas verticales y 2 líneas horizontales, dividíamos al abdomen en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo, y fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Estas líneas verticales son líneas hemiclaviculares, o sea, líneas que parten desde la mitad de la clavícula perpendicularmente hacia abajo, y las líneas horizontales, la superior pasa por el borde inferior de la última costilla, y la inferior pasa por las crestas ilíacas anterosuperiores. Esto fue a modo de repaso para recordar un poco lo que habíamos visto la clase pasada. Ahora vamos a empezar con los temas de esta clase propiamente dicha, que comenzamos con intestino delgado. Acá está el estómago, que como vemos se continúa con el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno está pintado acá de celeste, el yeyuno de este color que no sé muy bien qué es, y el ilion de verde. El duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, tiene forma de C y está formado por 4 porciones. Una primera porción que es horizontal y se dirige de izquierda a derecha, una segunda porción vertical, una tercera porción horizontal, pero en este caso va a ir de derecha a izquierda, y una cuarta y última porción que es levemente oblicua hacia arriba, y que después se va a continuar con el yeyuno. El yeyuno y el ilion, algunos libros lo separan como 2 partes diferentes del intestino delgado, de las asas delgadas, y otros libros lo toman como una entidad en conjunto. El duodeno estaría ubicado entre el epigastrio y el hipocondrio derecho, y las asas del yeyuno y del ilion estarían ubicadas fundamentalmente en el mesogastrio. Si nosotros miramos una imagen histológica, podríamos ver algo parecido a esto. Esto es una imagen macroscópica, es un trozo de intestino abierto, nosotros estamos viendo la mucosa. Como podemos ver, está toda arrugada, tiene vellosidades. Algunos libros la llaman vellosidades, otros libros pliegues circulares. Cualquiera de las dos propuestas o cualquiera de las dos opciones son válidas. A mí me gusta más llamarlo vellosidades, porque después estas vellosidades, que son estas imágenes, estas prolongaciones grandes que vemos, van a tener en su superficie microvellosidades. Por eso me gusta llamarlas vellosidades y microvellosidades. Para entender esto, a mí me gusta usar una analogía de una toalla plegada. La toalla, vieron que tienen como pelitos.
Esos pelitos intentan aumentar la superficie de absorción, que sea más fácil o más rápido secarnos. Si nosotros a esa toalla la arrugamos, tendríamos una imagen parecida a esta, y los pelitos de la toalla serían esas microvellosidades. No es muy académico lo que estoy diciendo, pero a mí me sirvió en su momento para entenderlo y espero que a ustedes también les sirva. Por supuesto, el intestino delgado tiene las mismas 4 capas que habíamos visto siempre, la mucosa que se pliega formando estas vellosidades, la submucosa que se pliega también, porque la idea es llevarle irrigación a la mucosa, que como sabemos es un tejido avascular, las 2 capas de músculo, y finalmente la serosa, por supuesto músculo liso, porque es involuntario, y finalmente la serosa que recubre todo esto. Si nosotros esta imagen que vimos recién hacemos un corte a este nivel, vamos a ver esto que está acá. Acá no vemos ninguna vellosidad grande, porque tomamos solamente una partecita, pero sí vemos esas microvellosidades, esas digitaciones, que son especializaciones que tiene la mucosa, que tiene la función, como dijimos antes, de aumentar la superficie de absorción. Estas microvellosidades están compuestas por un montón de células diferentes, la mayoría tienen función absortiva, pero hay algunas, como por ejemplo, que estaba por acá, las células caliciformes, que producen moco. Ese moco va a ser necesario para mantener la mucosa funcionando. Y como vemos, se meten dentro de estas microvellosidades vasos sanguíneos. No me voy a meter ahora en el tema de vasos sanguíneos porque quiero dar una clase entera de circulación, porque todo el tiempo decimos, bueno, de la célula pasa a la sangre, y después de la sangre no sabemos muy bien qué pasa. Si bien lo vamos a estudiar mejor el año que viene en Trabajo y Tiempo Libre, me parece que es importante ahora dar como una primera aproximación para entender qué son todos estos vasos que se meten por acá y por qué se meten. Cuando veamos en una imagen un vaso pintado de rojo va a ser una arteria, pintado de azul va a ser una vena, y pintado de verde va a ser un linfático. Y acá vemos también pintados de verde ganglios linfáticos, que por supuesto están metidos acá en el medio para protegernos de posibles antígenos, fundamentalmente microbianos, que podamos llegar a ingerir con las comidas. Finalmente, bueno, la submucosa, las 2 capas de músculo y la serosa. Yo dejé de nombrarlo, pero siempre en la submucosa va a estar el plexo submucoso de Meissner, y siempre en la muscular va a estar el plexo mientérico o de Auerbach. La imagen que vimos recién era una representación esquemática, una representación gráfica, sin embargo esto es una imagen real de microscopía óptica a 45 por de un corte de intestino delgado. Acá podemos ver las vellosidades, las microvellosidades en esta imagen no se ven porque la resolución del microscopio no lo permitía, pero sí podemos ver las vellosidades, y créanme que en toda esta superficie hay microvellosidades como los pelitos de la toalla. Vemos entonces la mucosa, la submucosa, que es tejido conectivo, y esos espacios que vemos ahí cortados son vasos sanguíneos, las 2 capas de músculo, que podemos diferenciar bastante bien, y finalmente en esta imagen prácticamente no se ve, tenemos una serosa de tejido conectivo. Si vamos al intestino grueso, se dice que el intestino grueso le da un marco a las asas delgadas, que si recordamos la primera imagen que vimos, se ubicaban en este sector. Entonces, el intestino grueso va a ocupar la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho, el hipocondrio derecho, parte del epigastrio y parte del mesogastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio, perdón. Ocupa prácticamente gran parte del abdomen y está compuesto por 4 segmentos: un segmento ascendente, un segmento transverso, un segmento descendente y el colon sigmoides, que es esta vuelta hacia la parte central, que después se va a continuar con el recto y con el ano. Si nosotros miramos macroscópicamente y desde afuera el colon, vemos que se le forman estos bultos, no sé cómo definirlos bien, se llaman austras. Estas austras están determinadas por el interjuego que hay entre el músculo circular, que tiene todo el tubo digestivo, y estas fibras longitudinales que siguen el eje mayor del órgano, que se llaman teñas.
teñas del colon. Entonces, estas teñas, junto con el músculo circular de cada uno de estos segmentos, forman estas austras, que son móviles, se van moviendo, no está siempre estático de esta manera, pero va a depender de cómo va avanzando el peristaltismo a lo largo de todo el colon. Acá vemos una imagen del recto, que vemos que tiene como dos cavidades, el canal anal, y finalmente llegamos al ano, que tiene dos esfínteres, uno interno que es involuntario y uno externo de músculo estriado que es voluntario. Si miramos un gráfico de un corte histológico de intestino grueso, vemos que acá no aparecen vellosidades, pero sí aparecen criptas. En ese sentido es bastante parecido a la imagen, si recuerdan, del estómago, que también tenía una superficie relativamente lisa, con estos orificios que eran las puertas de entrada a estas criptas. Las mismas 4 capas de siempre, una mucosa, una submucosa, una muscular, formada por 2 tipos de haces, los circulares y los longitudinales, y finalmente la serosa. Acá, igual que antes, les muestro una foto de microscopía óptica del intestino grueso. Vemos que la mucosa es relativamente lisa, pero tiene esas invaginaciones que nos mostraba la imagen anterior. Toda esta parte es la mucosa. Se continúa con una submucosa que tiene algunas glándulas, como podemos ver, y ganglios, y finalmente las 2 capas de músculo, y en esta imagen se ve un poco mejor la serosa de tejido conectivo. Terminamos con este súper resumen de tubo digestivo, pero nos queda por estudiar 2 glándulas anexas, que son el hígado y el páncreas. El hígado es una glándula enorme, pesa alrededor de 1,5 kilos, es la glándula más grande que tenemos en nuestro cuerpo, y se ubica en hipocondrio derecho y parte en epigastrio. Está formada por 2 lóbulos, y esos 2 lóbulos quedan separados por este ligamento, que se llama ligamento falciforme, formando un lóbulo derecho, que es mucho más grande, y un lóbulo izquierdo, que es un poco más pequeño. Estas imágenes de estos conductos que se ven dibujados acá, es la imagen que intenta representar la circulación de la bilis. El hígado, entre otras tantas funciones que tiene, produce bilis. La bilis es un compuesto que se va a almacenar en la vesícula biliar y que va a tener acción emulsificante de las grasas cuando nosotros comemos. Entonces, de cada una de las células que están por acá, se forman bilis, que van cayendo a pequeños conductillos que se van uniendo para formar conductos cada vez más grandes. Finalmente van a terminar formando un conducto hepático derecho, reuniendo toda la bilis que se junta en el lóbulo derecho, y un conducto hepático izquierdo, reuniendo toda la bilis del lóbulo izquierdo. Ambos conductos se van a fusionar para formar uno solo, que se denomina conducto hepático común. Del conducto hepático común va a salir el conducto cístico, que va a llevar la bilis para almacenarse en la vesícula biliar, que es un órgano relativamente pequeño, en forma de pera, que se ubica en la cara inferior del hígado, y va a almacenar la bilis. En algún momento, cuando nosotros comemos, por acción de determinadas hormonas, la vesícula se va a contraer y va a expulsar la bilis, que va a salir por acá, por el conducto colédoco. Acá vemos otra imagen del hígado con los 2 lóbulos, el ligamento falciforme, la vesícula biliar. Por ahora vamos a dejar de lado todas estas venas y estas arterias. Y podemos ver en esta imagen una porción histológica del hígado. Cada uno de estos circulitos que se ven son los hepatocitos, y como podemos ver en esta imagen, tiene una red venosa muy importante el hígado. Después vamos a estudiar bien por qué, pero es fundamental que tenga un montón de venas. Si se fijan, ningún órgano tiene tantas venas como el hígado. Y algo muy importante para ya empezar a entender un poco más esto, es la tríada porta o tríada portal, que está formada por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, que son estos sinusoides que vemos acá, y un conductillo biliar. La semana que viene, o no me acuerdo cuándo, tengo que arreglar bien con Rosa como habíamos quedado, vamos a ver circulación, y voy a intentar
que entendamos un poco mejor qué es todo esto. Acá tenemos una imagen un poco más agrandada con todas las hileras de hepatocitos, y como vemos, todos los hepatocitos prácticamente tienen un sinusoide, una de estas venitas, pegadas a ellos. Y bueno, tiene células reticuloendoteliales y tiene algunas otras células por ahí dando vueltas al hígado. Acá vemos un corte histológico, este es a menor aumento. Si tomamos este sector y lo ampliamos, vemos toda esta amplia red de hepatocitos. Esas líneas un poco más blanquecinas, un poco más rosaditas que vemos, son los sinusoides, esos vasos pintados de azul de la imagen anterior, y esta es la vena central a donde van a ir a drenar todos esos sinusoides. Y en esta imagen podemos ver una tríada porta, con una rama de la arteria hepática, el conducto biliar y una rama de la vena porta. Esta imagen en realidad, vuelvo a lo mismo, quizá la terminemos de entender en la próxima clase. Vamos al páncreas, que es la última parte que nos queda por estudiar, que es un órgano eminentemente glandular, produce una secreción mixta, tiene secreción de hormonas endocrinas y exocrinas. Las endocrinas van a ser hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, y una secreción exocrina, que son fundamentalmente enzimas, que se van a volcar al duodeno. Para poder volcar esas enzimas al duodeno, tiene este conducto, que se llama conducto de Wirsung, o conducto pancreático principal, que emite una rama al conducto pancreático secundario, o conducto de Santorini. El páncreas tiene una cabeza que está en íntima relación con el duodeno. Este es el duodeno, si recordamos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta porción, y se relaciona muy íntimamente con el páncreas. Ahora vamos a ver por qué. Entonces tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Si vemos esta imagen agrandada de esta parte, vamos a entender por qué está en íntima relación el páncreas, que desagua el contenido de su conducto pancreático principal a la segunda porción del duodeno, junto con el colédoco. El colédoco era aquel conducto que salía de la vesícula y que llevaba la bilis cuando nosotros terminábamos de comer. Entonces, van a desembocar juntos en una estructura que se llama ampolla de Vater, que está reforzada por un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Cuando nosotros comemos, este esfínter se relaja y permite que pase la secreción del páncreas y de la vesícula biliar al duodeno, para que todas las enzimas y todas las sustancias que producen tanto el hígado como el páncreas puedan hidrolizar los nutrientes que nosotros comemos para poder aprovechar los nutrientes. Si vemos un corte histológico de una porción del páncreas, vemos que tiene una zona central, que se llama son los islotes de Langerhans, que tienen células de producción endocrina. Como vemos, la parte endocrina tiene muchos vasos sanguíneos, porque las hormonas que van a producir en este sector se van a verter en estos vasos sanguíneos, para poder ir vía sanguínea a actuar a los diferentes sitios de nuestro cuerpo. Y tiene células que producen diferentes cosas. Estas células más rosadas son las células beta, que producen insulina. Estas células celestes son células delta, que producen somatostatina, y las células lila producen glucagón. Por supuesto, no hay células ni rosas, ni celestes, ni violetas en el páncreas, simplemente es una representación esquemática. Y por fuera está rodeado de todos acinos, que estos acinos son los que van a producir las enzimas y todas las secreciones que se van a verter por el conducto de Wirsung hacia la segunda porción del duodeno. Un corte histológico de páncreas. Acá vemos el conducto pancreático, el conducto de Wirsung, y un islote de Langerhans ahí recuadrado, y después todos los acinos que lo rodean. Esta es una imagen más agrandada, donde podemos ver nuevamente el islote pancreático, el islote de Langerhans, que es la parte endocrina, y rodeando a los islotes de Langerhans todos los acinos que van a tener la producción exocrina del páncreas. Nosotros vemos dibujitos y son hermosos de entender, pero realmente todo esto se ve así. Acá está el duodeno que está cortado, y se ven todos esos pliegues que decíamos. Acá está el páncreas con el conducto pancreático principal, y la vesícula biliar ahí verde con el colédoco. Y como podemos ver,
el colédoco y el conducto de Wirsum desaguan en la segunda porción del duodeno, como habíamos estudiado recién. Y esto es a modo de resumen, que del conducto hepático derecho y del izquierdo se forma el hepático común, que junto con el cístico que viene de la vesícula van a formar el colédoco, que va a terminar entrando en el duodeno junto con el conducto pancreático del páncreas, dice acá el conducto pancreático principal, o el conducto de Wirsum. Creo que eso era todo, sí, así es, y como siempre, a mí me gusta dejarles una frase que encontré esta que me gustó mucho, que dice: sé cómo tu sistema digestivo aprende a absorber lo bueno y a descartar lo malo. Muchísimas gracias por su atención.